Bueno, en la actualidad muchos procesos o enfermedades de la superficie ocular tienen diversas alternativas de tratamiento. Entre ellas tenemos los recubrimientos, ¿no?, conjuntivales o apósitos, ¿no? Los lentes de contacto están relacionadas su uso con la aparición en sí de los lentes de contacto. Allá por el año 1886 en Polonia, ¿no?, el cual originalmente era un disco de gelatina, ¿no?, que era impregnado de fármacos anestésicos y se empleó por primera vez en un ojo posoperado de catarata en aquella época. ¿No? Ya en los años 70, los oftalmólogos Gasset y Kaufman describen ya el uso de lentes de contacto de hidrogel con fines terapéuticos, ¿no? Y surge ya las primeras indicaciones de los lentes de contacto como vendaje, es decir, como para protección, ¿no?, en el epitelio. Ya después surgen los lentes de polihidroxietilmetacrilato y inicialmente con bajo contenido de agua, ¿no?, 30-40%. Es la aparición de los lentes de contacto de hidrogel que va a posibilitar la aplicación en diversas enfermedades de la superficie ocular. En el año 94, Young y grupo hizo un estudio sobre el uso ya de los lentes de contacto de hidrogel con fines terapéuticos, en el cual en el estudio se demostró la eficacia, ¿no?, del uso de lentes de contacto en enfermedades como el pénfigo ocular, el síndrome de Stevens-Johnson. Durante los últimos años, los lentes de contacto suelen tener un contenido de agua muy alto, 70, 80, incluso 90%, y cada vez son más ultrafinas, ¿no?, llegando a espesores de 0.03 a 0.07 milímetros. La utilización de lentes de contacto terapéuticos blandos constituye uno de los avances más importantes en el tratamiento de las enfermedades de la superficie ocular. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, cómo es así que los lentes de contacto ayudan a regenerar, ¿no?, la superficie corneal. Como sabemos, las células epiteliales, ¿no?, de la córnea suelen tener un ciclo vital más largo, ¿no?, al estar no expuestas al parpadeo natural, ¿no? Es lo que llamamos la regeneración epitelial. Muchas veces cuando tenemos patologías de la superficie ocular que de alguna manera van a tener un efecto terapéutico, durante el parpadeo, cuando vamos a tener enfermedades de la superficie ocular, sin querer, estas van a causar un efecto mecánico sobre la superficie. Entonces, el lente de contacto va a tener un efecto terapéutico positivo. ¿Por qué? Porque va a favorecer la adhesión de las células, ¿no?, de las células epiteliales a la membrana basal, ¿no? Va a favorecer esta adhesión, ¿no? A la vez va a evitar también la irritación de los párpados y la formación de ulceraciones mecánicas, ¿no? Va a establecer una barrera física, ¿no?, a nivel del epitelio y va a coaptar los bordes de una herida corneal en caso que tengamos una herida corneal, cumpliendo como una función de apósito, ¿no?, entre el párpado y la superficie corneal, y a la vez va a permitir una correcta replicación, migración y fijación de las células epiteliales, favoreciendo la reepitelización de la córnea. O sea, va a tener propiedades para favorecer tanto la regeneración como la reepitelización de la córnea. Algunas indicaciones más frecuentes que encontramos en la bibliografía son utilizarlas en casos de erosiones recurrentes, ¿no?, donde el epitelio está afectado, ¿no?, abrasiones corneales producidas por lagoptalmos, casos de entropio en triquiasis, que son enfermedades que pueden alterar toda la superficie corneal. En el caso de heridas corneales pequeñas, centrales sobre todo, de 2 a 3 milímetros, porque va a ejercer un menos efecto astigmático, ¿no? En emergencias oculares también en casos mientras esperamos, ¿no?, la intervención quirúrgica. Actualmente existen muchos estudios, ¿no?, sobre el uso de lentes de contacto impregnados de medicamentos, ¿no?, para de alguna manera ejercer sus propiedades terapéuticas sobre la superficie ocular, como más adelante vamos a ver algunos artículos, ¿no? Va a actuar como reservorio también de sustancias hidrosolubles. Se ha visto que hay mayor eficacia, ¿no?, ya que esta se va a poder liberar a través de la interfase que se produce entre el lente de contacto terapéutico y la película lagrimal. Va a favorecer la hidratación de la superficie ocular, de la superficie corneal, evitando de alguna manera la evaporación de las lágrimas. Por eso es muy empleado en el síndrome de ojo seco.
va a favorecer también la rehabilitación de la superficie corneal, ya que nos va a permitir manejar el dolor, ¿no? Ya va a tener un efecto de vendaje sobre el epitelio y tanto las terminaciones nerviosas que van a estar expuestas en patologías como la queratopatía bulosa o filamentosa en el ojo seco, de alguna manera va a ayudar a manejar el dolor. Sobre todo en las queratopatías bulosas, es una de las patologías oculares que más requiere el uso de los lentes de contacto terapéutico. Va a tener un efecto beneficioso, no solamente aliviando el dolor, sino también el edema, ¿no? Va a ejercer una protección mecánica, ¿no? Evitando el contacto de la superficie corneal con los párpados y pestañas, sobre todo en el área del defecto epitelial. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Donde podemos ver un paciente con una queratopatía bulosa al inicio, luego usando el lente de contacto y vemos como de alguna manera se va a regenerar, ¿no? Toda la superficie corneal, ¿no? La superficie epitelial. Bueno, la rehabilitación corneal también, continuamos, va a favorecer la cicatrización de la córnea, ¿no? Por eso podemos usarlo cuando hay erosiones recurrentes, úlceras refractarias a los tratamientos, ¿no? Y defectos epiteliales persistentes en pacientes posoperados de trasplante de córnea y poscirugía de catarata. Va a mantener, como ya dijimos, ¿no? La hidratación de la superficie corneal y, como hemos dicho, como vehículo para suministro de medicamentos, ¿no? Que más adelante vamos a revisar algunos artículos para ver esto un poco más amplio. El lente de contacto terapéutico ideal va a tener algunas características, ¿no? Que difieren de otros lentes de contacto que utilizamos con fines refractivos, ¿no? Como los lentes esclerales, ¿no? Más que todo, el efecto importante es que debe tener una curva base apropiada, ¿no? Debe tener un diámetro total que debe ofrecer una cobertura completa del limbo, así va a evitar la disrupción o la alteración de la película lagrimal y también reducir al mínimo la hipoxia, ¿no? Ya sabemos, la hipoxia en la córnea puede causar algunas alteraciones como son la vascularización o la opacidad corneal, ¿no? Se debe evitar un movimiento excesivo del lente, ¿no? ¿Para qué? Para poder de alguna manera prevenir compromisos adicionales del tejido fino. Este lente de contacto además debe tener un poder neutro, ¿no? Las ideales son las lentes de contacto blandas, ¿no? Hidrofílicas, ¿no? Y esas son mejor toleradas, ¿no? Incluso el paciente puede usarlas durante un largo tiempo y permiten por esto mismo su aplicación en gran variedad de enfermedades de la superficie ocular. La mejor alternativa, por las características ya que hemos mencionado antes, son los lentes de contacto de hidrogel de silicón, ¿no? Tienen un mayor rango de curva base y sobre todo los valores de DK, ¿no? El coeficiente de permeabilidad de oxígeno va a tener valores muy altos, ¿no? Que va a permitir una buena oxigenación de la córnea, ¿no? Y también, bueno, asegurar una cobertura completa de la córnea, ¿no? O sea, el lente de contacto con una curva base amplia debe cubrir toda la superficie ocular, ¿no? Incluso se recomienda 2 o 3 milímetros más allá de la zona limbar. En el medio existen diferentes tipos de lentes de contacto, ¿no? De indicación terapéutica. Entre otros tenemos colágeno, los lentes esclerales, los de rígidos gas permeable, pero de todos ellos los más apropiados para usar con fines terapéuticos son las blandas hidrofílicas o hidrogel de silicón, ¿no? En perforaciones corneales estos lentes se recomienda un grosor intermedio, ¿no? Ya que van a tener un bajo contenido de agua y de gran tamaño y van a dar una mayor estabilidad y un soporte a la córnea para su mejor recuperación. Bueno, acá vamos a mencionar algunos de los lentes de contacto, ¿no? El que ya hemos mencionado, los de hidrogel, que son los ideales, hidrogel de silicón, también lentes de contacto que van a tener un uso de protección, ¿no? De colágeno, los lentes rígidos de gas permeable, que son los lentes de uso escleral, y los anillos y otras modificaciones que no cumplen mucha función para recuperar la superficie corneal, sino como función de sostén, ¿no? Como los anillos esclerales para el caso del simbléfalo. Revisando la bibliografía se debe tener algunos cuidados, ¿no? Cuando empleamos los lentes de contacto. Se recomienda examinar periódicamente, ¿no? A las 24 horas de haberlo empleado, al 7º día y a las 3 semanas. Y uno va evaluando cómo va el paciente y se va viendo la continuidad del uso. Muchos artículos recomiendan asociarlo con el uso de antibióticos, ¿no? Para prevenir alguna infección. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, algunos artículos dicen que no necesariamente esto contribuye, ¿no?
se han hecho estudios donde no hay mucha variación respecto al uso de antibióticos o no. Las complicaciones, la más frecuente es la hipoxia, ¿no? Por el uso crónico de los lentes de contacto o por un lente ajustado con un bajo coeficiente de permeabilidad al oxígeno, puede provocar edema y llevar a una vascularización de la córnea, ¿no? Una opacidad corneal, ¿no? Otra complicación frecuente, si no se emplean bien, son las sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Y micóticas sobre todo, ¿no? Que pueden llegar a causar úlceras corneales y perforaciones. Y las conjuntivitis papilares gigantes, ¿no? En pacientes que usan crónicamente los lentes de contacto. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Se menciona como principal contraindicaciones pacientes que tienen lesiones en la superficie corneal, pero con presencia o antecedentes de úlceras corneales infecciosas, ¿no? Previas en el ojo, ¿no? Queratitis infecciosas, estos pacientes van a presentar un elevado riesgo de complicaciones. También en casos, pacientes que tienen descompensación a nivel de la bomba endotelial, si es que se presenta en pacientes posoperados de córnea un fallo precoz, ¿no? En edemas disiformes y en queratitis herpéticas, ¿no? Que están asociados con visión borrosa y dolor y que no solamente van a alterar la bomba endotelial, sino también la bomba epitelial. Bueno, en nuestro medio existen diferentes publicaciones, diferentes estudios, ¿no? Con valor estadísticamente significativa que hablan sobre el uso de lentes de contacto terapéutico y sus buenos resultados, ¿no? En diferentes patologías oculares. Bueno, como conclusiones vamos a decir que los lentes de contacto blandas terapéutico actualmente son de gran utilidad en el tratamiento de enfermedades de la superficie ocular. Como hemos visto, van a favorecer la cicatrización de la córnea, van a favorecer la regeneración, la repitelización corneal y va a contribuir a estabilizar la superficie de la córnea. Además, como hemos mencionado, también va a producir un efecto de vendaje, ¿no? Al cubrir las terminaciones nerviosas, reduciendo el dolor, incluso eliminando en algunos casos el dolor. Y al controlar a los pacientes vamos a ver que en la mayoría de casos vamos a encontrar una evolución satisfactoria de los síntomas que presentan. Y si son bien empleados, los lentes de contacto van a tener mínimas complicaciones, ¿no? Si tenemos en cuenta la adaptación, el uso de la lente y sobre todo en qué patología la vamos a usar. Y bueno, ahora sí vamos a revisar con la doctora Yecha algunos artículos que hemos encontrado sobre el empleo de lentes de contacto. Bueno, acá hay uno que, como les mencioné hace un momento, habla sobre la profilaxis, ¿no? Si es recomendable no usar profilaxis, antibióticos, ¿no? En pacientes en los cuales vamos a comenzar a usar los lentes de contacto terapéutico. En este estudio se encontró gérmenes, ¿no? Diferentes gérmenes capaces de causar enfermedades corneales graves en usuarios de lentes de contacto, entre ellos Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Estos de aquí se dice que en pacientes usuarios de lente de contacto son microorganismos que tienen una alta predominancia en pacientes usuarios de lentes. En ese estudio se llevó un estudio microbiológico, ¿no? De muestras de pacientes, ¿no? Que utilizaban estos lentes de contacto con fin terapéutico. Se revisó también la presencia de antibióticos, ¿no? De la resistencia al uso de antibióticos de estas bacterias, ¿no? Que ya hemos mencionado. Se hizo el estudio después de cambiar el lente de contacto terapéutico, se hizo un estudio microbiológico y luego se procedió a retirar el lente de contacto, ¿no? En los resultados posteriores no se aislaron gérmenes en un porcentaje de 52%, en los restantes 48% sí se aislaron gérmenes, los no estafilococos, propinibacterios aines, ¿no? Y Cerosis corinebacterios, ¿no? Y en 21 cultivos se encontraron, ¿no? Un alto porcentaje, ¿no? Un cultivo negativo en 71%, ¿no? Y 5 y 17 para el Propinobacterius aines, ¿no? Aquí ya es un estudio comparativo entre los que usaban lentes, no usaban lentes de contacto, en los cuales se aisló la bacteria y en los cuales no se aisló la bacteria, ¿no? Como podemos ver, es 50%, 50%, no hubo variación entre pacientes en los cuales se asoció uso de profilaxis antibiótica
y el grupo que no utilizó profilaxis antibiótica, ¿no? Se vio un resultado similar, ¿no? 3-3. ¿No? Este estudio concluye que la profilaxis con antibióticos no es precisamente necesaria en el uso de pacientes con lentes de contacto, ¿no? Que no se ve ningún beneficio extra, ¿no? Aunque sí recomienda que es necesario personalizarla, ¿no? Cada caso debe ser evaluado de acuerdo al grado, ver la cronicidad y un estudio, acá recomiendan un cultivo microbiológico previo, ¿no? al emplear el ente y correlacionarlo, ¿no? con qué enfermedad de base puede tener el paciente. Ahora la doctora Yecha va a continuar con los artículos. Buenos días. Vamos a continuar con la revisión de los artículos. Estos estudios son los más recientes que se están haciendo respecto al uso de lente de contacto para sus diferentes aplicaciones, ¿no? Como la doctora ya comentó, en caso de patologías oculares que se está utilizando para prevenir las complicaciones, y hay otros que se están haciendo con el fin de innovar y ver cuáles son otros usos que se les puede dar, como por ejemplo vamos a mencionarlos después. Este es un artículo publicado en el Cataract and Refractive Surgery Today del 2017. Es básicamente una serie de recomendaciones que debe tener en cuenta cualquier oftalmólogo, especialmente los que realizan cirugía refractiva, ¿no? Respecto a lo que son el uso de lentes de contacto terapéuticos después de la cirugía refractiva. Me pareció interesante porque da 5 puntos importantes a recordar. Por ejemplo, el primer punto que él menciona es que siempre tenemos que, según la fisiopatología que mencionó la doctora, recordar que estos lentes son empleados básicamente, además de promover la regeneración corneal, acelerar el proceso de revitalización corneal en algunos procesos infecciosos o en los que se produce un daño en la superficie corneal. También se utiliza para lo que es el confort del paciente y justamente es por eso que se emplean en lo que es cirugía refractiva. Se ha probado que el uso de estos lentes terapéuticos reduce, por ejemplo, la aparición de cicatrices o el haze corneal cuando se trata de los pacientes postoperados de LASIK o de otro tipo de técnicas en cirugía refractiva, y esto debido a que reduce el infiltrado intraestromal que tiene a este nivel, el infiltrado inflamatorio, ¿no? Es por eso que muchos lo indican en algunos casos, como los vamos a ver después. Y recordar que estos lentes de contacto terapéuticos tienen un uso nocturno también, no solamente se usa de día sino de noche, por ende tiene que tener un DK alto, una permeabilidad alta del oxígeno para que no produzca más efectos adversos o complicaciones. Recordar que el DK mínimo, por ejemplo, según muchas revisiones, para lo que es evitar el edema por el lente de contacto, debe ser de 87 como mínimo, y para evitar una alteración, una anoxia estromal debe ser hasta incluso más alto, ¿no? De 125. Los lentes de contacto blandos que son de hidrogel puro, o sea que están hechos solamente en base a agua, los convencionales tienen un DK muy bajo, un DK de hasta 30 o 40 como máximo. Incluso mencionan algunos artículos que si es que así el hidrogel fuera en base a agua en su 100%, en casi la totalidad, el DK máximo llegaría hasta 80, lo cual no llega por lo menos al nivel mínimo que debe corresponder. Y es así que en respuesta a esto surgen los lentes de contacto con hidrogel más silicón, ¿no? Y el silicón es algo que permite aumentar el DK hasta en 5 o 6 veces más, y eso ya se ha establecido en muchos ensayos. Entonces lo hace mucho más permeable al oxígeno, y es por eso que esta es la mejor alternativa en la actualidad. Los lentes de contacto blandos en base a hidrogel con silicón, además de tener un DK alto, como tienen menos porcentaje de agua y tienen más de silicón, también tienen menos deshidratación, ¿no? Los lentes que están en base a hidrogel puro tienen más deshidratación por el hecho de que tienen un mayor porcentaje de agua, y por ende, si utilizamos los de silicón, vamos a tener menos efectos como desecación y a consecuencia de la desecación corneal. Entonces, estos lentes de hidrogel tienen hasta 3 generaciones. La primera generación tenía muy baja aumentabilidad, es uno de los efectos que no se había solucionado hasta entonces, hasta que salieron los de segunda y tercera generación, que tienen mayor aumentabilidad intrínseca, y vienen a estar dados, por ejemplo, en esta tabla. Estos son los de primera generación, el otro silicón A y el balasilicón A, que se fueron usando por mucho tiempo. Tenían un bajo contenido de agua, porque tenían también un mayor porcentaje de silicón, pero el problema era que justamente tenían una baja humectabilidad, ¿no? Entonces, en respuesta a eso salen los de las siguientes generaciones, la segunda y la tercera generación, que tienen un mayor porcentaje de agua, una mayor permeabilidad al oxígeno,
y también son más confortables en el hecho de que ya no son tan rígidos, ¿no? Entonces es mucho más cómodo para el paciente. El tiempo que se podían utilizar los de primera generación eran, por ejemplo, 30 días continuos, y conforme van aumentando las generaciones va reduciendo este tiempo, ¿no? Son 6 días aproximadamente los últimos, los de tercera generación. Y los que están aprobados por la FDA son estos tres, de las tres casas comerciales, la de Alcon, la de Bausch + Lomb y de Johnson & Johnson, son los únicos que están aprobados hasta la actualidad por lo que es la FDA. Otras recomendaciones que da es justamente en lo que son las estrategias, las técnicas para cirugía refractiva. Los pacientes que se someten a PRK o EPI-LASIK o láser, es decir, que no forman o no tienen el flap corneal, como en el LASIK, sí se ha visto que está recomendado utilizar estos lentes de contacto hasta el 5.º día postoperatorio, ¿no? Esa es una recomendación que se hace, puesto que favorece a la revitalización corneal. Y los usos que se le da, además de mejorar la revitalización, es que disminuye justo lo que comentamos, las cicatrices corneales, y proporciona un confort al paciente. A diferencia de los pacientes que se someten a LASIK, en este caso es controversial según muchos estudios, puesto que si bien es cierto, puede proteger dentro de los primeros 24 horas o 48 horas al flap corneal, hay algunos que no recomiendan esto, puesto que el hecho de ser una lente que justamente no va a permitir que haya una buena permeabilidad al oxígeno al tener un decano no tan ideal, va a generar que haya como complicación o como efecto en la mayoría de casos un edema del mismo flap, ¿no? Especialmente en los lentes que tienen bajos DKs, como hemos visto, no todos tienen DKs altos o ideales, como se puede ver acá. Y para eso justamente por ese motivo no lo recomiendan en todos los casos, es básicamente manejo de acuerdo al tipo de paciente. Lo que sí está indicado en los pacientes que se someten al LASIK es para el manejo de las complicaciones, por ejemplo cuando tenemos defectos epiteliales persistentes, edema corneal, microestrías, ¿no? Ahí sí se ha demostrado que puede ser ideal el uso en el caso de los pacientes que se someten al LASIK, es decir, con un flap. Y otro que tenemos que tener en cuenta es cuando se utiliza el lente de contacto también puede haber efectos adversos, como por ejemplo las queratitis sean infecciosas o solamente infiltrados estériles, y para esto se recomienda utilizar lo que son los lubricantes, lágrimas artificiales o corticoides tópicos si es que es necesario, ¿no? Entonces el artículo concluye con unas recomendaciones, por ejemplo cuando ya tenemos a un paciente postoperado de cirugía refractiva, es importante hacer un buen ajuste y tener el lente bastante estable, es decir, con no mucha movilidad. Además de eso, se recomienda, según este estudio o en base a los estudios que se ha publicado este artículo, que sí es recomendable el uso de los antibióticos por lo menos cada 6 horas y asociarlos a lubricantes, ¿no? Puede o no ser asociado a lo que son los AINES tópicos. Lo que sí es indicado es que tiene que controlarse el paciente al día siguiente para ver que todo esté yendo bien, que no haya ningún efecto adverso, y máximo utilizarlos hasta 5 días. Este es otro estudio que se realizó en España del 2019. Este es otro uso que se le puede dar a los lentes de contacto, no solamente para tratar patologías, sino como herramientas o vehículos para proveer de un mayor tiempo a los fármacos que permanecen en la superficie ocular. Entonces aquí, es más, estos estudios ya se vienen haciendo desde el 2011, como se puede ver en este gráfico, ¿no? El hecho de darle otra utilidad a los lentes de contacto terapéuticos para proveer o para proporcionar efecto farmacológico ya se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Este estudio justamente hace una revisión de todos los estudios que se han venido publicando y llegan a la conclusión de que sí es una herramienta prometedora para lo que es un vehículo de fármacos, ¿no? ¿Por qué se propone el uso de estos lentes para esto? Porque la mayoría de fármacos que se utilizan vía tópica, ya sean las gotas, las sustancias oftálmicas, los ungüentos, los geles y otras herramientas, tienen una baja biodisponibilidad a nivel de la superficie ocular. Puede llegar máximo hasta un 5%, y tenemos varios mecanismos por los cuales no funcionan de manera adecuada. El primero es el parpadeo, es algo que va a permitir o va a evitar que se adhiera a la superficie corneal, puesto que está en constante movimiento. El drenaje nasolacrimal, por ejemplo, es algo que influye en el 50% de la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Entonces, casi el 50% de la mitad de un fármaco que nosotros infilamos vía oftálmica se va directo a la vía lagrimal. Entonces, no ejerce el efecto que uno desearía que pueda ejercer en la superficie y por el tiempo que uno desea.
Además de eso tenemos otros factores como la degradación metabólica in situ y la dilución en la lágrima, entonces esto baja aún más la biodisponibilidad del medicamento y la baja permeabilidad del epitelio corneal dependiendo del tipo o de la sustancia farmacológica, ¿no? Hay algunas que son hidrofóbicas y otras que son hidrofílicas, entonces va a variar mucho la biodisponibilidad del medicamento. Y bueno, sin considerar el aspecto de adherencia, ¿no? ¿Cuánto puede cumplir un paciente con un tratamiento que se le indica que tiene que seguirlo cada hora o cada 2 horas? Esto también varía de acuerdo a la idiosincrasia del paciente, a nuestra cultura. Entonces, todas estas cosas van en contra de una buena biodisponibilidad de un medicamento en la superficie ocular. Y por esto es que salen todos estos estudios que proponen a los lentes de contacto terapéuticos como vehículos de liberación de principios activos. Estos son, por ejemplo, los gráficos en los que se muestra dónde se han llevado a cabo los principales estudios para este fin. Básicamente es en la India, en Estados Unidos, en Egipto y en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, a partir del 2011 se vienen realizando con mayor frecuencia este tipo de estudios, a partir del 2017 aún más. Y este es un esquema en el cual se puede demostrar que las soluciones oftálmicas tienen sus desventajas y limitaciones, como mencionamos, una baja disponibilidad corneal, y además de eso la superficie ocular con la conjuntiva hacen que un gran porcentaje del medicamento se absorba vía sistémica, entonces no permanece en la superficie ocular, especialmente a nivel corneal. Las pomadas, los ungüentos también tienen sus limitaciones, es incómodo, a veces generan visión borrosa y los pacientes no los usan con frecuencia. Y los hidrogeles, que justamente son lo que se va a adaptar a los lentes de contacto, son los que han tenido incluso mayor tolerancia por los pacientes, tienen menor pérdida de agua del preparado y bueno, en parte de eso también depende de cómo se vaya a colocar ese hidrogel, ¿no? Pueden ser los geles preformados o los geles que ya se forman in situ, es decir, cuando se coloca en la superficie ocular. Otro tipo de herramientas que se han desarrollado con el tiempo, los insertos, es decir, por ejemplo, el Locusert, el Lacriser, que son dispositivos que se insertan en el fornix o en alguna parte de la superficie que permite una liberación continua del medicamento. Ya se ha visto que no tienen mucha tolerancia por los pacientes, lo refieren como que eso es muy incómodo. El Locusert, por ejemplo, o el Lacriser, que es utilizado para lo que es una liberación continua y el estímulo de la producción de lágrimas a nivel de la superficie. Y a otros tipos de herramientas como los implantes intraoculares que bueno no se mencionan acá, ¿no? Por todos los efectos que ocasionan. Entonces, dentro de los resultados de todos los 46 artículos que se revisaron, llegaron a la conclusión de que efectivamente el uso del lente de contacto era una buena opción para aumentar la biodisponibilidad de un medicamento, aproximadamente un 50% versus el 1 hasta el 5% que se puede lograr con las gotas. Y aparte de eso también se describe que tiene menos efectos adversos referidos en los diferentes estudios, ¿no? Dependiendo del tipo de hidrogel que se usa. En 1965 ya se usaba lo que es el hidroxietilmetacrilato, el polihidroxietilmetacrilato, pero el inconveniente era que tenía una liberación masiva del medicamento cuando se colocaba el lente de contacto. Eso debido a la estrategia que se usaba. Por ejemplo, en esta época todavía se utilizaba lo que es la inmersión del lente en el medicamento y posteriormente la colocación en la superficie ocular, pero esto hacía que se libere la mayor parte del medicamento en el momento en el que se colocaba el lente y posteriormente quedaba una baja concentración. Y después de eso salen los distintos tipos de hidrogeles, ¿no? Que tienen otras características y beneficios, como por ejemplo que son más hidrofílicos que el EMA, otros que absorben más agua y otros que tienen o aumentan la biocompatibilidad. Entonces el hidrogel puro, como ya mencionamos, tiene menos ventajas que el hidrogel con silicón. El hidrogel con silicón aumenta el pK, tiene mayor permeabilidad al oxígeno, casi la mayoría de lentes de contacto ya son en base a hidrogel de silicón. Y las estrategias que los estudios reportan que se han usado con el tiempo es la inmersión al inicio, como les comentaba, no ha resultado muy efectiva, puesto que producía en algunos casos alergias oculares por la concentración alta inicial, y aparte de que era una liberación rápida y no controlada, ¿no? Que generalmente se daba dentro de la primera hora de colocar el lente. Otras formas para las cuales se ha utilizado el hidrogel es, por ejemplo, como una barrera de vitamina A. Hay medicamentos que son hidrofóbicos, como por ejemplo la dexametasona, y que va a tener una mayor penetrancia si es que utilizamos un lente de contacto que tiene una hidrofobicidad o tiene una característica lipídica. Entonces, la desventaja es que altera la permeabilidad del oxígeno. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
Y lo que últimamente se está haciendo es impresión molecular, es decir, mientras uno crea o diseña el lente de contacto, se hace la síntesis del polímero del lente de contacto en base al cual va a estar formado con el medicamento, ¿no? Eso es lo que se está estudiando en este momento. Y los sistemas de coloides, que también se utilizan con bastante frecuencia, es decir, las partículas de coloides, de sistemas coloidales que van a estar adheridas o embebidas en el lente de contacto, de diferentes formas, ya sea como nanopartículas poliméricas, liposomas, miosomas dendrímeros, ¿no? Como se puede ver en este esquema. Este es un liposoma, por ejemplo, que está formado por una bicapa lipídica, entonces se va a adherir al lente de contacto y a este se le va a añadir el fármaco hidrófobo, por ejemplo. Entonces, las patologías en las que se está investigando este tipo de uso para el lente de contacto es en todo lo que requiera antibióticos. La mayor parte de los estudios trabajan con lo que es moxifloxacino, con las diferentes estrategias. En cuanto a los corticoides, la dexametasona también se ha estado estudiando últimamente, como antiinflamatorios, medicamentos como el diclofenaco, para lo que es inmunosupresores de liberación continua, el uso de la ciclosporina, en cuanto a alergias seculares, ketotifeno y la patadina, y en cuanto a lo que es tratamiento de glaucoma, los medicamentos que más se han estado utilizando para añadirlos al lente de contacto es el timolol y orzolamida. Este es un estudio similar en Corea, justamente trata de probar lo mismo, ¿no? Que los lentes de contacto terapéuticos vienen a ponen a constituir una respuesta bastante innovadora en cuanto a lo que es la liberación de medicamentos. Es bastante prometedor según todos los estudios que se están viendo, pero hay que recordar que estos estudios aún no son in vivo con pacientes, ¿no? Los resultados que se están obteniendo son o in vitro o in vivo, pero en córneas porcinas, según lo vamos a mostrar en los siguientes estudios. Entonces, este esquema, por ejemplo, muestra cómo se puede añadir al lente de contacto de diferentes formas, ya sean nanopartículas cargadas con el medicamento o un implante que se encuentre en la mitad o insertado en el lente de contacto que también tenga las partículas cargadas. Estos son los diferentes polímeros que se han estado probando. El polietil metacrilato es el que más mejores resultados está dando, y como conclusiones surge de que estos vehículos sí constituyen una buena estrategia hasta el momento con los resultados que se tienen, y de acuerdo a la hidrofobicidad del medicamento y la solubilidad también va a tener los resultados que vamos a obtener, ¿no? Bueno, estos últimos estudios hablan de otro aspecto de estos lentes de contacto. Por ejemplo, este estudio llevado a cabo en Chicago ha recabado datos de 133 pacientes que tenían enfermedad de la superficie ocular. Entonces aquí ya vamos a ver la parte del uso del lente de contacto con otro tipo de beneficios, además de lo que es el manejo o el control del ojo seco o de las alteraciones o irregularidades corneales. Además de eso, compara los resultados de los pacientes que utilizaron lentes de contacto terapéuticos esclerales versus los que no utilizaron, ¿no? Entonces, en este estudio se ha categorizado a los pacientes que tienen alteración de la superficie ocular según la indicación primaria, es decir, si es que el paciente tiene ojo seco o enfermedad de superficie ocular debido a otras alteraciones, o a los pacientes que tienen irregularidades corneales, como por ejemplo los pacientes con queratoconio. Y se ha visto todas las características demográficas, se ha estudiado la agudeza visual en estos pacientes y se ha comparado con los que no usaban el lente de contacto escleral. Entonces, estas son las características demográficas. Las poblaciones eran bastante homogéneas en cuanto a los dos grupos, varones, mujeres, la raza casi caucásica en todos los casos, y se ha comparado la edad también. Dentro de los diagnósticos primarios eran, como les mencioné, los dos grupos, los que tenían enfermedad de superficie ocular y los que tenían irregularidad corneal, producto de queratoconio. Esto debido a distintas causas, ¿no? Los tratamientos que usaron antes de los lentes de contacto, en cuanto a los que tenían alteraciones de la superficie ocular, lubricantes, ciclosporina, todo lo que en la mayoría de casos daba cierto efecto o cierto resultado para los pacientes, incluso los últimos, que son los métodos de higiene, ¿no? De párpados. Y los pacientes que tenían irregularidad corneal, todo lo que ya venían usando antes, ¿no? Los lentes gas permeables rígidos, los lentes blandos, los que ya se habían sometido a algún tipo de cirugía. Y los resultados, básicamente lo que dice este estudio es que los resultados en cuanto a agudeza visual eran bastante buenos respecto a los pacientes que no usaban lente de contacto escleral. Mejoraba bastante lo que es la agudeza visual en la escala de Logmar.
en los dos grupos, en los pacientes que tenían alteraciones de la superficie ocular como los que tenían la irregularidad corneal, como se puede ver aquí. Y además de eso veían, según el caso de la severidad, cuánto podía mejorar, y además de eso las erosiones puntadas epiteliales de la superficie corneal con el lente de contacto eran mucho menores versus el grupo de pacientes que no tenían el lente de contacto. Entonces ese es el resultado de este estudio. Indica que la agudeza visual, o sea, no solamente se logra una mejoría en cuanto a la sintomatología del paciente o a los signos que se evidencian en el examen, sino también la agudeza que presenta el paciente con el lente de contacto. Entonces tenemos dos fines acá, no solamente la corrección de la alteración de la superficie, sino también la mejoría de la agudeza visual. Y este último estudio es del año pasado, se publicó en una revista de bioquímica y menciona una combinación novedosa para lo que es el lente de contacto terapéutico en cuanto a la regeneración corneal y la prevención del melting corneal, ya sea en los pacientes con ojo seco o con defecto epitelial persistente. Se ha visto una combinación novedosa de un hidrogel que tiene polihidroxetilmetacrilato con una sustancia que es la dipicolilamina, y esta combinación hace que el hidrogel sea mucho más afín por un cofactor que es el zinc, que va a ser justamente necesario para la activación de las metaloproteinasas. Entonces, cuando utilizamos este hidrogel en los lentes de contacto, se logra una mayor afinidad por el zinc sale y no activa lo que es la metaloproteinasa, y por ende no se activa el proceso de destrucción o de degradación corneal, ¿no? Así no se activan tampoco las colagenasas. Entonces este hidrogel se plantea que es algo novedoso, que es algo que puede tener muy buena respuesta en la superficie ocular, no altera, no produce alteración de los queratocitos y logra menos efectos adversos que los hidrogeles con silicón o de otros polímeros. Estos son los resultados que se lograron tanto in vitro como in vivo, pero en córneas porcinas. Los resultados in vitro demostraron que efectivamente esta asociación lograba una menor producción de lo que son las metaloproteinasas y las colagenasas. Y en los modelos in vivo, por ejemplo, aquí se puede ver en inmunoensayos como si hacemos un corte, dependiendo de los hidrogeles que se utilizan, esta por ejemplo es un hidrogel que tiene la combinación de dipicolilamina y la otra que no tiene dipicolilamina, y esta absorbe mucho más zinc, y cuando absorbe más zinc, entonces por ende tiene mayor desactiva las metaloproteinasas, por supuesto que se une más al zinc, entonces ya no tienen el cofactor que va a permitir que se active. Versus esta que, por ejemplo, en ensayos inmunológicos han demostrado que no tiene mucha afinidad del zinc, ¿no? Entonces proponen como que esta combinación es bastante buena para el uso del lente de contacto, y esto es en modelos in vivo. Estas son córneas que no recibieron este hidrogel, que no recibieron ningún tratamiento, pero que ya estaban en los 4 casos sometidas a colagenasa A. Las que no tenían hidrogel rápidamente degradaban el epitelio, tenían mucha dificultad para la regeneración. Las que solamente tenían el hidrogel convencional y versus las que tenían 10% de la combinación de este hidrogel. Entonces llegan a la conclusión de que es mucho mejor usar esta combinación como hidrogel, que tiene buenos efectos a futuro, si es que se siguen haciendo modelos en vivo en los siguientes estudios, podría ser una buena herramienta terapéutica. Bueno, eso sería todo respecto a la revisión. Muchas gracias.